Hoy vamos a hablar sobre la habilidad más rentable para ganar dinero invirtiendo. El mejor gestor de fondos de la historia rentó un 29% al año durante 13 años y sus propios inversores perdieron dinero. Si entiendes por qué pasó esto, entiendes por qué la mayoría de gente no gana dinero. Vamos a verlo. La habilidad más rentable para ganar dinero invirtiendo no es leer gráficos, no es acertar el ciclo, no es encontrar la próxima moneda milagrosa, es la disciplina. Es aburrido, ¿verdad? Y es que es la verdad. En inversión casi siempre es aburrida y por eso nadie la aplica. Hoy vamos a ver tres cosas. Primero, los datos que demuestran en negro sobre blanco que la mayoría de inversores se están saboteando a sí mismos. Segundo, por qué tu cerebro está literalmente diseñado para hacerte perder dinero en inversiones. Y tercero, cómo yo he aprendido a gestionarlo a base de aciertos y hostias. Y quédate hasta el final porque voy a cerrar con las tres preguntas clave que yo mismo utilizo antes de tocar el botón de comprar o vender. Simplemente tres preguntas. Te las haces siempre y va a cambiar mucho tu visión de juego. Vamos a empezar por un dato que tiene que dejarte loco y es un estudio que se llama Dalbar. Es una firma independiente que lleva desde 1985 midiendo lo mismo. Cuánto rinde el mercado y cuánto rinde el inversor promedio. Y los datos son brutales. En los últimos 30 años, en el S&P 500, el índice más top de todo el mundo, ha rentado un 10% anual. Un 10% anual. Esto es un dato que si lo haces año tras año puedes construir un patrimonio absolutamente gigante. Ahora prepárate porque esta info es la dura. El inversor promedio durante ese mismo periodo ha rentado un 5% anual. La mitad del S&P 500. Y esto no es cosa del pasado. En 2024 S&P 500 subió un 25% y el inversor promedio ganó un 16,54%. Casi 10% menos. El inversor lleva 15 años seguidos rindiendo menos que el mercado. ¿Y sabes por qué pasa esto? No es porque el mercado sea injusto, es porque el inversor promedio entra tarde y sale con pánico y persigue precios en vez de tesis. Compra arriba porque todo el mundo habla y vende abajo porque todo el mundo llora. Así que quédate con esta idea, porque es la más importante del vídeo. No es que el mercado te gane, es que tú te estás ganando a ti mismo. Y ahora te voy a demostrar hasta qué punto esto es real con el ejemplo más brutal que existe en la historia de la inversión. El caso de Peter Lynch, uno de los más grandes de la historia en bolsa. Entre 1977 y 1990, 13 años, gestionó el fondo que se llamaba Magellan, de la gestora de Fidelity. ¿Cuánto rentó ese fondo bajo su gestión? Un 29% anual. Un 29% cada año durante 13 años. Estamos hablando de multiplicar por casi 30 el capital inicial. Es una brutalidad. Quizá el mejor track record de la historia de gestión de activos. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Cuánto ganaron los inversores que estaban en ese fondo durante estos 13 años? El inversor promedio de Magellan Fund perdió dinero. Sí. Es el mejor fondo de la historia, con el mejor gestor de la historia. El inversor promedio salió perdiendo. ¿Y cómo puede ser que pasase eso? ¿Cómo puede ser posible? Es muy fácil. En 1980 el fondo rentó un 70% en un solo año, su mejor año. ¿Y qué hizo la gente? Se metieron dentro, atraídos por esta gran rentabilidad. ¿Qué pasó al siguiente año? Que el fondo lo hizo peor. ¿Y qué hicieron esos mismos inversores que habían entrado con FOMO? Salieron corriendo, se llevaron su dinero y se perdieron todo lo bueno que vendría después. Buenos años para el fondo. ¿Qué hizo esta gente? Compró caro y vendió barato y luego volvió a comprar caro. O sea, literalmente es el manual de cómo perder dinero en un mercado alcista. Y esto no lo hicieron 4 personas aisladas, lo hicieron la mayoría. Así que si te ha pasado alguna vez que has comprado algo, ha caído, has vendido con miedo y luego lo viste subir sin ti, felicidades. Has estado en el mismo club que los inversores del mejor fondo del mundo. Es más común de lo que crees y esto es normal. Y esto se llama dejarte llevar por tus emociones. Vamos a ver las importantes. Los dos enemigos, el FOMO y el miedo. Tienes dos enemigos como inversor y ambos viven dentro de tu cabeza. El primero se llama FOMO, que es el miedo a quedarte fuera, Fear of Missing Out, y el segundo se llama miedo, a secas. Y los dos operan exactamente igual, te obligan a hacer justo lo contrario de lo que deberías hacer.
Un ejemplo real, seguro que lo has vivido. Finales de 2021, Bitcoin cerca de los 69.000 dólares, todo el mundo hablaba de cripto, tu vecino, tu primo, la cajera del súper, el limpiabotas, y tú pensabas, hostia, si no compro ahora, me voy a quedar fuera. Muchos compraron ahí. Y luego pasó lo que pasó, Bitcoin se fue hacia los 15.000 el año siguiente, y la gente que había comprado en 69.000 estaba cagada y empezaron a vender. Muchos vendieron en el suelo, literalmente. Luego en 2024 Bitcoin volvió a máximos históricos y superó los 100.000. Los que compraron arriba y vendieron abajo se comieron el ciclo entero perdiendo. Y ese es un patrón que se repite, no es solo tuyo, es algo humano. Tu cerebro está literalmente diseñado para huir del dolor y buscar el placer. Y en inversiones, esa configuración es exactamente lo que te arruina. Porque huir del dolor significa vender cuando ves rojo y sangre, y buscar el placer significa comprar cuando ves verde y velas astronómicas. Y es justo al revés de lo que hay que hacer. Los profesionales lo saben, y por eso Warren Buffett tiene esa frase que todo el mundo cita pero casi nadie aplica. Sé codicioso cuando los demás tienen miedo y ten miedo cuando los demás sean codiciosos. Suena muy fácil, pero cuando estás dentro del momento, cuando ves tu cartera cayendo un 30% en una semana, cuando abres Twitter y todo el mundo dice que esto se acaba, aplicar esa frase es un gran logro. Suena fácil, pero cuando estás dentro del momento, cuando ves tu cartera cayendo un 30, un 40, un 50% en una semana, cuando abres Twitter y ves que todo el mundo dice que esto se acaba, aplicar esa frase es una hazaña. Y esa hazaña se llama disciplina. Y ahora te voy a dar el dato que a mí me cambió la forma de invertir para siempre. Escúchalo bien. Fidelity, la gestora, hizo un estudio con los datos del SP500 desde 1988 hasta 2024. Casi 37 años. Simularon una inversión de 10.000 dólares y calcularon dos escenarios. El escenario A, te quedas quieto todo el periodo sin tocar nada. Y el escenario B, haces lo mismo pero te pierdes solo los 5 mejores días del mercado en 37 años. 5 días. De más de 9.000 días de bolsa. 5 días de más de 9.000 días de bolsa. En el escenario A, esos 10.000 dólares se convirtieron en 522.000 dólares. En el escenario B, perdiéndote solo 5 días, se convirtieron en 330.000 dólares. Es decir, te dejas un 37% de rentabilidad total por perderte 5 días en 37 años. Y ahora viene la parte dura. ¿Cuándo suelen ocurrir estos mejores días del mercado? Pues justo después de los peores días. Cuando el mercado se desploma un 8% un lunes, cuando el mercado se desploma un 8% un lunes, el mejor rebote suele venir el día siguiente. Y si tú vendiste el martes por pánico, te comen la caída y te pierdes la subida. Es doble palo, pagas 2 veces. Piénsalo así con esta analogía. Salir del mercado en pánico es como bajarte del avión justo antes de despegar. Has aguantado todo el proceso hasta llegar, que es un verdadero coñazo, y justo antes del ascenso dice, no, me bajo. Y aquí te conecto a algo que casi nadie cuenta. Fidelity, la misma gestora, hizo un estudio interno con las cuentas de sus clientes entre 2003 y 2013 para averiguar cuáles rindieron mejor. La respuesta, las cuentas de personas que habían muerto, sin operativa, sin decisiones, sin miedo, sin FOMO, sin nada. El segundo grupo mejor, gente que se había olvidado de que tenía su cuenta. Yo no digo que te mueras, ¿vale? Pero fíjate en lo brutal que es este mensaje de que cuanto menos tocas, mejor rindes. Y esto yo lo he visto muchas veces en el mercado. Yo he visto gente, de hecho tengo amigos que hacen 3 o 4 operaciones al año. Ahora, cuando empezamos no teníamos mucha idea. Porque yo no he llegado hasta aquí solamente leyendo libros. He llegado aquí después de comerme, como todo el mundo, pues mis propias hostias, ¿no? Yo también he vendido en pánico, he entrado en euforia, he mirado el gráfico cada 5 minutos a ver qué pasaba, he comprado cosas por FOMO, porque parecía que todo el mundo estaba ganando y yo no, velas verdes, buah, tengo que entrar. Y todas esas decisiones, absolutamente todas, tienen algo en común, que las tomé desde la parte emocional, no desde mi plan. Por eso, a día de hoy, me mantengo muy firme al plan, porque haciendo las cosas como planificamos, suele salir bien, no te dejes llevar por los sentimientos. ¿Sabes cuáles son las que mejor oportunidades me han salido bien? Las que me senté, me puse fríamente a analizar, hice un plan y las ejecuté consistentemente con disciplina. Cuando el mercado no me estaba gritando nada, las que dejé correr y actuar simplemente porque sabía que la tesis y el plan era bueno. Decisiones que son aburridas y que no te dan dopamina. Y aquí está la moraleja.
El plan lo haces en frío. La ejecución también tiene que ser en frío. Si el plan lo has hecho tranquilo, pensando, meditando bien las intenciones, va a salir bien. Si lo has hecho en un momento en el que estás nervioso, eufórico o te dejas llevar por los sentimientos, no es buen momento. Es momento de ejecutar lo que ya has decidido cuando estabas tranquilo. Y esto suena obvio, pero aplicarlo cuando tu cartera está roja, sangrando, pues no lo es. Y aquí te quiero dejar las 3 preguntas, lo que te comentaba al principio del vídeo, que yo utilizo antes de tocar el botón. Toma nota porque si esto lo aplicas siempre va a cambiar tu modo de ver el juego. La número 1. ¿Esto que voy a hacer forma parte del plan que yo mismo escribí en frío? Si la respuesta es no, ya tienes el 90% del problema resuelto. No lo hagas. Punto. Si estabas en el plan, si no está en el plan, es emoción. Y la emoción no nos paga. Pregunta número 2. ¿Ha cambiado la tesis original que me llevó a entrar o solo ha cambiado el precio? Esta es crítica. Si compraste Bitcoin porque creías que la tesis de largo plazo era... Si compraste Bitcoin porque creías en la tesis de largo plazo del activo, esa tesis no cambia porque el precio caiga un 20 o un 40% un martes. Lo que ha cambiado es el precio, no la tesis. Y si la tesis sigue intacta, tu plan también sigue intacto. Solo actualiza tu plan cuando aparezcan datos relevantes que invaliden esa tesis original, no cuando aparezca ruido en el precio. Distinguir esto es una de las mayores habilidades que puedes desarrollar como inversor. Y la número 3, la más importante. ¿Estoy actuando o estoy reaccionando? Actuar es ejecutar el plan que tenías diseñado. Reaccionar es responder a un estímulo, a un input exterior. Casi siempre suele ser emocional. Si estás reaccionando, para. Cierra la aplicación, sal a andar, date un paseo, vuelve mañana. Tómate tu tiempo. Las mejores decisiones importantes de tu las decisiones más importantes de tu cartera no las tienes que tomar con adrenalina corriendo por las venas. Nunca. Tienes que hacerlo en frío. Si te haces estas 3 preguntas antes de cada compra y de cada venta, vas a tomar la mitad de las decisiones que ahora. Y esa mitad va a ser 10 veces mejor. Recapitulando en 2 frases, la habilidad más rentable en inversión no es acertar, es no equivocarte por las razones incorrectas. Y las razones incorrectas casi siempre se llaman FOMO y se llaman miedo. Los datos son incontestables. El estudio de Dalbar, el caso de Lynch, los 5 días de Fidelity, todos apuntan a lo mismo. El mercado paga a los pacientes con el dinero de los impacientes. Elige de qué lado quieres estar. Si este vídeo te ha aportado, suscríbete al canal, dale like y compártelo con algún amigo. Porque vamos a seguir tratando diferentes temas de inversión, de invertir con cabeza, sin humo y con un plan claro. Nos vemos en la próxima.